Los seres humanos. Los seres humanos han tenido que trascender en su historia. Han tenido que pasar por un sinnúmero de situaciones que han marcado la forma en cómo ellos piensan. El mundo actualmente es muy diferente. Prácticamente su forma de pensar ha trascendido. A veces somos más abiertos, nos expresamos de diferente manera y muchas de las veces encontramos la forma de cómo que los demás nos entiendan. Comúnmente en el Ecuador lo llamamos como labia, algo que es muy peculiar, ya que supuestamente se dice que es la forma de que las personas te entiendan, pero tiene mucho que ver más allá de simplemente decirlo como labia. Por algo, la forma en cómo comunicarse actualmente tiene que ser de una forma que los demás te entiendan, no por el hecho de que expreses lo que sientes, sino por el hecho de que te tienen que entender y sobre todo tienen que aprender de ti. Por ello te invitamos a ver nuestro último video de comunicación oral y escrita con el tema funciones del lenguaje. Bienvenidos. Hola queridos hablantes, ahora vamos a hablar sobre las funciones del lenguaje, donde Roman Habermas expresó su modelo de la comunicación en un artículo publicado en 1960. Este modelo consiste en 6 elementos consustanciales a la comunicación humana, que se relaciona con 6 funciones del lenguaje. Lo que hace Habermas es el desarrollo de un modelo anterior que había propuesto el alemán Carl Bull. Bueno, en todo acto de comunicación humano vamos a encontrar un emisor que envía un mensaje a un receptor. Para que este mensaje logre comunicar algo, tiene que remitir a un contexto. Además, este contexto debe ser accesible para el receptor, pero este no es todo. Todavía necesitamos un código que nos permita a la comunicación del emisor y el receptor. Y por último, el mensaje tiene que circular por un canal de contacto en el que permite establecer la comunicación entre el emisor y el receptor. Bueno, todo y cada uno de estos factores son imprescindibles para que consigamos comunicarnos. De cada uno de ellos se deriva una función del lenguaje. Pero no todas las funciones tienen que estar presentes en el mensaje, pero normalmente vamos a encontrar varios y unos van a tener más peso y el otro menos peso. La función principal del lenguaje es la referencial. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la función referencial. Esta función que le damos a la lengua cuando queremos hablar de sucesos reales, es decir, hechos, explicaciones objetivas tal y como son. Básicamente son afirmaciones y negaciones. Ahora vamos a hablar sobre unos ejemplos de las afirmaciones, donde el joven tiene 19 años, los perros y los gatos son mamíferos, el café ya está listo, Isaac Newton murió en 1729. Bueno, estos son unos pocos ejemplos de la afirmación. Ahora vamos a hablar sobre los ejemplos de la negación, donde los cerdos no pueden volar, Argentina no es un país, donde no quedan chelas en la refrigeradora. Bueno, estos son ejemplos de la negación. Pero ¿te has fijado qué hay en común en estas oraciones? Que cada una de estas oraciones son reales y comprobables. Bueno, en otras palabras serían información clara y objetiva. En la comunicación podemos encontrar la función representativa, la cual nos permite de una manera u otra llegar al receptor de una manera más sencilla y fácil, teniendo en cuenta que un texto puede ser oral, escrito. Pero ¿cuál es la siguiente característica? Que estos van a estar presentes en lo que serían escritos científicos, textos que no son tan comunes, por lo cual van a ser estos siempre escritos en tercera persona o van a tener sustantivos para evitar que se pueda entender el mensaje. Entonces, quiere decir que las funciones representativas van a estar presentes en ensayos, en argumentos científicos, en argumentos sociales, los cuales tengan la necesidad de poder dar una idea y que el público la entienda. Por algo, al momento de explicar un texto, este va a ser en tercera persona
y va a tener facilidad de comunicación. A continuación voy a dar ejemplos de la función del lenguaje representativo. Para una mayor aclaración de esto voy a mantener una conversación con mi hermana. Hola, hermana, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho en estos días? Pues, ¿qué te diré? Me gustaría ir a la playa en épocas de sol. O sea, te refieres al verano. Verás, para poderte referir a las épocas en las que hace sol, la manera más adecuada de llamarle a eso sería el verano, porque así yo te entendería de una mejor manera. Entonces, si te diría que me gusta ir al campo en épocas de lluvia, te diría que me gusta ir en épocas de invierno. Exactamente. Nosotros conocemos como verano a los meses julio y agosto. Estamos en agosto, entonces, en épocas de verano, entonces, ¿por qué está haciendo frío? Bueno, la primera explicación para eso sería porque es de noche y la segunda sería porque estamos a exactamente 14 grados centígrados. Entonces, dame más ejemplos de ese tipo de lenguaje representativo para entender mejor. Otro ejemplo de eso sería la fórmula del agua, que es H2O. O como por ejemplo, tú ahorita si me pides la hora, yo te dijera que la hora es las 9:07 de la noche. Otro sería, mañana es sábado y la Tierra gira alrededor del Sol según lo que nos indica la ciencia. Otro sería que todos los años el mes de diciembre tiene 31 días. Muy bien, a continuación vamos a hablar sobre la función apelativa del lenguaje. Es también llamada función conativa y es aquella en la que el emisor espera generar una reacción en el receptor o influir en su conducta. Por ejemplo, cuando el emisor pregunta algo, espera que el receptor le dé una respuesta. Por esta misma razón, la función apelativa del lenguaje se centra netamente en el receptor. Además, la función apelativa forma parte de una de las 6 funciones del lenguaje identificadas por el lingüista Roman Jakobson. Muy bien. También es imperativa, es decir, que hace uso de oraciones interrogativas en donde se puede interpretar como una orden, una amenaza, un favor o un pedido, entre otros. Aparte de esto, también utiliza la segunda persona gramatical, el modo del verbo imperativo y el uso del vocativo. Entre estos tenemos el verbo en modo indicativo, que es necesitas, quieres, entre otros. Los verbos en modo imperativo, que es haz, toma y ven. O los pronombres, que es tú, ustedes, te, le y ti. Aparte de eso, también tenemos que hace uso del lenguaje coloquial, ya que este lenguaje coloquial, bueno, lo utilizamos en los anuncios publicitarios o en temas de política en donde se usa un gran número de, en este caso, adjetivos valorativos que tratan de convencer o influir en la conducta de los demás. Listo. Muchas gracias. Algunos ejemplos de la función apelativa pueden ser los siguientes. Puede ser el seguir una receta de comida donde se pide a una persona que haga algo. También puede ser oraciones como por favor, no fumar, ponga atención a clase, al salir apague la luz, apaga el monitor, ponga la basura en su lugar, avíseme cuando llega, tómalo con calma, camina con cuidado. Como ya sabemos, de esto es una función con la que se le pide a una persona que haga algo. Estos son los ejemplos de la función apelativa. Función expresiva, también denominada función emotiva o función sistemática. Suele identificarse con factores de comunicación. Con frecuencia tiene su verbo en primera persona. Por ejemplo, qué hermoso está el cielo azul en todo su resplandor. Su significado suele relevar o desahogar un sentimiento físico o psíquico del emisor del mensaje. Tenemos un ejemplo de físico que sería ay con signos de exclamación, y tenemos otro ejemplo psíquico que sería maldita sea la economía de este país. Esta función permite exteriorizar sus sentimientos y estados de ánimo, así como deseos o grado de interés que tiene el emisor. Un ejemplo de esto podría ser cuando nosotros vemos a un poetista dar sus poemas al público, nosotros
vemos tal grado de sentimiento o emociones que le mete el poetista al dar su poema. Tenemos, por ejemplo, qué bello es el sol, qué bella es la luna, alguien como tú no la cambio por ninguna. Ahí podemos ver el grado de sentimiento que nosotros estamos transmitiendo en el mensaje. Esto se puede ver también en las películas, en los actores o en el teatro. Nosotros sabemos que tenemos películas diferentes, que son películas de ficción, películas de acción, películas de tristeza, películas que te alegran un poco el día, y es por sus actores. Sus actores intentan transmitir esta función expresiva a todos las personas que le están escuchando o que le están viendo. Es bueno aclarar que la expresividad no se da aparte de lo representativo, sino que es una función del lenguaje que permite una proyección del sujeto de lo enunciado con base a la representación. Nos ha pasado a nosotros que estamos conversando con otra persona y esta persona nos dice ¿te pasa algo? ¿O estás bien? Es porque nosotros estamos reflejando hacia esa persona un estado de ánimo que nosotros tenemos. También estos algunas veces pueden ser confusos, y cuando no te conoce muy bien la persona también suelen ser muy confusos. Estos estados de ánimo nosotros lo estamos reflejando a través de nuestras expresiones faciales o de la manera que caminamos o en la manera en la que estamos. Por eso las personas se pueden dar cuenta de esto. También tenemos como algunos ejemplos los siguientes. Me duele la barriga. En este podemos ver un grado de no estar a gusto con un sentimiento, o sea, un sentimiento de dolor. Podemos ver en otro ejemplo que sería: wow, hoy me siento muy feliz. Ese ejemplo emite un mensaje de alegría en nuestros tonos faciales o en la manera en la que yo expreso ese mensaje. También podemos ver otro que sería te extraño tanto. Ese ejemplo también refleja un sentimiento de que te falta algo, te falta alguien o que estás triste por algo. Ya. Para concluir, observamos que la función expresiva o emotiva se manifiesta gracias a los significados afectivos o connotativos. Cuando hablamos, expresamos nuestros estados de ánimo, aunque a veces no tengamos conciencia de ello. Nosotros a veces no vamos a tener conciencia de cómo nosotros estamos expresando hacia otras personas nuestra conformidad o cómo estamos en ese momento. Y eso también se puede reflejar. La persona que recepta ese mensaje a la que nosotros estamos hablando, ahí se va a hacer la pregunta de ¿él está bien o qué le pasará? En fin, la función expresiva nosotros vemos que utilizamos en nuestro día a diario. Así nosotros, sin saber de ello, también lo estamos utilizando, y también podemos utilizarlos en cartas o escritos. Esto siendo con los signos de interrogación, los signos de exclamación o dando un cierto interés al lector para saber nuestro estado de ánimo o cómo estamos. Muchas gracias, y a continuación mi compañero. Yo les voy a hablar sobre un ejemplo de la función expresiva. La función expresiva del lenguaje se presenta cuando la comunicación se centra en el emisor del mensaje, en su actitud ante lo que se expresa, sus sentimientos o estados de ánimos, deseos o intereses respecto de lo que se habla, produciéndose de este modo una exteriorización de subjetividad. Se caracteriza por ejemplo de la primera persona en verbos. Ejemplo: estoy, pienso, creo, siento. Pronombres: yo, nosotros, me, mi, nos. También se conoce en el nombre de la función emotiva. Es muy común en el género lírico.
La función expresiva. Ejemplo, vivo siempre en el presente, no conozco el futuro, al pasado ya no tengo, lo que pese sobre mí es como una inmensa de todo lo otro, como una nada real. No tengo esperanzas ni nostalgia, sabiendo lo que se ha sido mi vida hasta hoy. Tantas veces, de tantos modos, lo contrario, lo que yo había deseado. ¿Qué puedo presumir sobre mi vida venidera? Sino que será lo que no presume, lo que no quiero, lo que desde afuera viene a sucederme y someterme, incluso mi propia voluntad. Tampoco hay nada en mi pasado que yo recuerde con el deseo inútil de repetirlo. Nunca fui más que vestigio y simulacro de mí. En este ejemplo, primero lo que vemos en el constante uso de la vera persona, tanto los verbos, por ejemplo, vivo, conozco, tengo, presumo, fui, etc. Todo verbo en primera persona, así como también el uso de pronombres en primera persona, por ejemplo, el pronombre mí, el posesivo mí, el pronombre personal yo, nuevamente otro posesivo mí, nuevamente yo, etc. Como veo, por lo tanto, el texto del mensaje tiene clara énfasis en la expresión del sentimiento, reflexiones, actitud del emisor de la filtración que tiene su pasado